Hola, ¿qué tal amigos de cienegocios.com? Les saluda Luis Ceballos. En esta ocasión, ¿cómo empezar a emprender? Fíjense que una de las preguntas que a uno le hacen cuando uno da conferencias y cursos en todo el país, en distintos lugares, es ¿y uno cómo empezó? ¿Y cómo empezó tu carrera? ¿Y cómo empezó, las ganas de ser emprendedor? Y yo creo que el instinto del emprendedor, las ganas de emprender, empiezan desde que uno es muy pequeño. Algunos, como en mi caso, venimos de familias emprendedoras, venimos por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá, siempre hubo emprendedores de todos tipos, desde la persona que emprendía su clínica de doctor, desde la persona que tenía una tiendita, desde la persona que tenía un negocio de quesos. Entonces yo vi el ejemplo, yo siempre vi el ejemplo. Pero también hay otras personas que, por ejemplo, son de familias de abogados, otros que son de familia burócratas. Entonces hay distintos casos y depende de tu caso, puede ser que en algunos casos tengas el miedo de emprender. En algún momento hicimos un video de el miedo a emprender y eso puede ser un caso. Hay otras personas que no empiezan por cuestión de tiempos, porque no les dan los tiempos. He visto muchos estudiantes que quieren emprender, pero con sus horarios y todo esto se les complica demasiado. Y yo lo que les digo es que hay varios modelos para emprender. Si emprender es algo que tú deseas, eso es algo que tienes que hacer. Hay otras personas que es por comodidad. Hay gente que está en un trabajo, les gusta mucho su trabajo y la verdad es que emprender pues puede ser un complemento, puede ser una parte de la vida, pero pues obviamente va a interferir. Lo que sucede con emprender es que de verdad debes de tener ese deseo, le llaman los americanos un deseo ardiente, muchas ganas de tener ese negocio. Y yo lo que diría es que no hay una sola fórmula, sino que para algunas personas lo que funciona muy bien es empezar con un negocio chiquito. Y para algunos, como mi caso, llega un momento en donde la vida nos enfrenta y donde tenemos que romper con lo anterior y aventarnos completamente a emprender. Entonces, la verdad es que es un camino lleno de desafíos, uno ya lo sabe y no importa cuántas veces lo diga, cómo lo diga, es muy complicado emprender, es muy complicado tener un negocio, no es tan fácil como lo piensan y la verdad, dejar a un jefe no es tan fácil como uno lo piensa. Pero al final, si ustedes pasan todos esos obstáculos, pues tienen una serie de recompensas. Entonces, dicho todo pequeña introducción que yo quería dar, porque mi camino al final de cuentas es que yo empecé a emprender de muchas maneras y tuve muchos fracasos. Y creo que la verdad es que de 4 a lo máximo vas a pegar una. Entonces uno tiene que saber que el fracaso es lo que va moldeando su emprendedurismo o su emprendendimiento. Yo creo que lo primero es algo que te apasione pero que deje dinero. Para mí es algo, lo importante es que para empezar a emprender elijas algo que te guste, que puedas inclusive aprender y que tengas algunas habilidades que puedas moldear y que esa pasión la puedas llevar a tu negocio. Ahora, hay que decirlo claramente. Yo que dentro de mis negocios, uno de los negocios tiene que ver con café, llega el momento que aunque te apasione, pues el negocio ya no es de café, el negocio es todos los negocios son de recursos humanos, marketing, ventas, presiones, finanzas, impuestos. Entonces, esa es la realidad que uno tiene que afrontar. Entonces, ya cuando tú, por ejemplo, recuerdo a muchos que tienen negocios de viajes, guía de turistas y eso, una vez que viajar se convierte en un trabajo, ya añoras estar en tu casa. Entonces, tienes que encontrar algo que te apasione, pero también date cuenta que aunque te encante, va a haber una serie de obstáculos. Segundo, tienes que encontrar una oportunidad de negocio dentro de esa pasión. Esto quiere decir que tienes que ver formas en las que se haga dinero. Y lo que va a pasar muchas veces es que tú piensas que se hace el dinero de una forma y el mismo negocio te va diciendo por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Y vas encontrando, en algún momento vas encontrando cómo hacerlo, vas encontrando la forma correcta. Déjame ponerte un ejemplo. Nosotros que hemos tenido empresas de capacitación,
pues muchas veces cuando tú promueves el curso de una forma, resulta que la gente pide otros temarios, pide otras cuestiones, pide otra metodología y tú tienes que ir adaptando ese servicio o ese producto hasta que encuentras lo que realmente quieres. Yo recuerdo que tenía yo un amigo que tenía una financiera. Cuando inicia su financiera, él se le ocurre financiar a los emprendedores. Se da cuenta que ese no es el cliente ideal, no es el cliente que le conviene. ¿Y en qué acaba? Pues esa financiera, el gran negocio es darle créditos a gente que trabaja en el gobierno. Y tú te vas a dar cuenta que muchas financieras, ese es el cliente que persiguen, porque ese es el cliente que da dinero y que es negocio. Luego, ya que empezaste, digamos, con eso, con esa oportunidad de mercado, hay que empezar a hacer tus pruebas. Mucha gente dice, empieza con un plan de negocios. Y el problema del plan de negocios es que mucha gente cree que lo que va a poner en ese plan de negocios siempre se va a cumplir al pie de la letra. Y es que no es una tesis, no es un proyecto. Lo que yo recomiendo es que empiecen a probar tus ideas. Pon una página web, empieza ese canal de YouTube, pero haz esa primera prueba y ve corrigiendo. No está mal tener un plan, pero tener un plan de 100 hojas es un pretexto. En todos los negocios que yo he tenido, la verdad es que el plan de negocios muchas veces estorba. Y si se hace un plan de negocios, lo hemos hecho en una servilleta o en una hojita. Hoy, a 20 años de haber, 20 y tantos años de haber empezado negocios, les puedo decir que yo ya no hago plan de negocios. La verdad es que es algo que es muy limitativo. Yo trabajo una metodología Scrum, es decir, la metodología Scrum se basa en que tú vas poco a poco haciendo las cosas y corrigiéndolas. Entonces, inicias algo, lo corriges, inicias algo, lo corriges. Es decir, que es una metodología que a medida que tú inicias vas corrigiendo ese plan. O sea, tienes una hojita o dos hojitas que tienes la ruta que trazaste y conforme vas avanzando de más importante a menos importante, vas corrigiendo. Palabras más, palabras menos, esa es una metodología de Scrum. También tienes que lanzarte. En algún momento, si tienes miedo al fracaso, entonces lánzate en pequeño. Haz una campaña de $10 en Facebook, haz una campaña de $20 en Google Ads. Pues a la gente realmente con tanta información no es que le importe tanto. Entonces te tienes que lanzar en algún momento. Yo veo muchas personas, obviamente por su personalidad, que a veces planean una cosa 6 meses y no hacen nada hasta que todo esté perfecto. No, te tienes que lanzar. En algún momento te tienes que lanzar. Y para mí, al final, es que el emprendedor tiene que aprender y ponerlo en práctica. Aprender y ponerlo en práctica. Entonces, vas a empezar y te frenas. Empiezas y te frenas. Empiezas y te frenas. Y al final de cuentas, si la idea de negocio no resulta después de un tiempo, pues ya la adaptaste, ya la intentaste, pues la jubilas e intentas otra. Así nos ha pasado a todos los emprendedores y el porcentaje de bateo pues es más o menos de 4 ideas, quizá una esté buena. Eso lo dicen todos los estudios internacionales. Pero bueno, creo que este tema da para muchos videos. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en 100negocios.com, el canal para los emprendedores exitosos.